Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este 3x7, el podcast de Caretas Digital. Carlos Paredes, Valery Vázquez de Velasco, que no nos acompaña por esta semana por razones viajeras. Enrique Chávez, vamos a analizar en 21 minutos los aspectos más destacables de una semana que, claro, está terminando en realidad con esta triste noticia del fallecimiento de Hernando Guerra García, congresista fujimorista, vicepresidente además del Parlamento, mientras estaba asistiendo a Perumín en Arequipa, que cual también vamos a hablar. Pero Carlos, es, eh, hay muchos ejemplos de despelote ahora mismo en el gobierno, ¿verdad? Hola Enrique, sí, hoy vamos a tener un 2x3, pero igual de 21 minutos. Primero, una tristeza para todos, la muerte de Nano Guerra García. Podemos coincidir o discrepar con algunas de sus posiciones políticas, pero debemos reconocer en él un hombre de diálogo, de consenso y sobre todo se preparaba para participar en el debate nacional, ¿no? Eso, Ujú. lamentablemente, en el Congreso no es la regla general. Pero como dices, esta semana, como todas, hemos tenido eventos que nos han llamado la atención. Primero, la presidenta Dina Boluarte, citada nuevamente en el Ministerio Público por la investigación preliminar por las muertes de las protestas de fin de año e inicio de este año, decidió callar, ¿no? Y eso ha generado una reacción en cadena de un lado y del otro, mientras que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarabla, sí dio su versión, contestó a las preguntas en una diligencia que se extendió, según han informado los medios, más de 8 o 9 horas, pero está ahí el tema todavía porque la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha citado al Estado peruano para ver si se están cumpliendo o no las recomendaciones que dio en su momento. Pero lo que estamos viviendo, y decías tú, Enrique, es desde mi punto de vista, castillismo 2.0, ¿no? Un gobierno errático en cosas de interés público, por ejemplo, este corte anunciado de agua en la capital, donde la ministra Jania Pérez del Solar, que Pérez de es la Cuellar. titular del sector, perdón, Jania Pérez de Cuellar, que es Ujú. la titular del sector vivienda, dice que se ha enterado de este corte por los medios, ¿no? O sea, Sedapal, ¿a quién responde? Y ahora acaban de poner a un nuevo presidente de Sedapal que, hasta donde he visto su currículum, era algo así como jefe de comunicaciones del Banco de la Nación hace no mucho, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Luego he escuchado, por ejemplo, al ministro de Energía y Minas en Perumín, donde tú has estado, anunciando prácticamente que se destrababa el proyecto Tía María, pero al día siguiente el premier le enmienda la plana y dice que no va a ir mientras no exista pues esto que se llama la licencia social. O sea, retrocedemos nuevamente. Incluso en los temas de seguridad, esta declaratoria de emergencia en algunos distritos de Lima se ve que es improvisado, no ha cambiado absolutamente nada. E incluso la situación de los extranjeros, especialmente los venezolanos, el ministro de el Interior, Romero, dice que definitivamente en noviembre aquel venezolano que no tenga sus papeles en regla será expulsado. Pero el jefe de migraciones que tiene que hacer ese trabajo operativo dice que no se sabe exactamente cuándo termina el plazo. Es decir, ejemplos del día a día, pero que nos muestran un gobierno que ya va a cumplir un año, que no ha podido articularse para resolver los problemas álgidos, los problemas urgentes que se vienen, y ya no vamos a hablar del niño global que amenaza con ser devastador y la verdad no se está haciendo nada, ¿no? Hay efectivamente, ahí lo que se nota es una falta de voz cantante, de liderazgo. El caso Sedapal, la ministra salió a decir efectivamente que ella se enteró por los medios y lo que ocurría era que la gerencia de comunicaciones de Sedapal no se había dado cuenta del impacto que el anuncio del corte iba a generar. Imagínate tú, y claro, ella dice, bueno, lo que pasa es que sí depende de mi sector, pero ellos son independientes operacionalmente, pero a ese punto, ¿no? Con algo que es de absoluta preocupación. Y sí, efectivamente, una constante falta de alineación que tiene que ver un poquito con lo que, de hecho, se había tocado, ¿no? En la edición anterior de Caretas, una nota que tú firmaste, de hecho, sobre estas divisiones
que lo que ves es que reflejan realmente una falta de rumbo, porque cuando este tema de divisiones personales y descoordinaciones comienzan a afectar eh, lo que es el desarrollo profesional de un gobierno, te das cuenta que la cosa va bastante mal, ¿no? Entonces, ojalá de alguna manera estas riendas se vayan a recuperar, añadir que efectivamente en Perumín se llevaron los titulares esta absurda contradicción entre el presidente del Consejo de Ministros y Oscar Vera, que se acaba de salvar, por cierto, de una censura. Vera lo que dijo es, oigan, todo el mundo se queja, pero acuérdense cómo estábamos con Castillo, ¿no? Lo dijo en uno de sus discursos, y efectivamente esta contradicción con Tía María ensombreció o en realidad opacó un anuncio que dejó muy contentos a los mineros, porque Otárola lo que señaló es que se iban a reactivar 9 proyectos o se iban a destrabar o acelerar, incluso estamos hablando para fin de año. Son, claro, los que están en la puerta del horno, hay algunas ampliaciones, etcétera, pero son proyectos que suman 10.000 millones de dólares en inversiones. Si estás hablando de 53.000 millones en total, es algo bastante significativo y además que se va a tratar en el próximo Consejo de Ministros el tema de la ventanilla única, que es un pedido largamente esperado, ¿no? Entonces, claro, Perumín, más allá de la noticia trágica del fallecimiento de Guerra García, eh, reflejó de todas maneras este reclamo, ¿no?, del sector minero por un mayor dinamismo del Estado. Yo no sé si el ministro actual va a poder hacerlo, pero en todo caso, Otárola ya se puso o ya tuvo el compromiso de aquí a fin de año sacar estas cosas. Así que le van a tomar la palabra y van a estar muy detrás. Es absolutamente fundamental para lo que puede ser la reactivación económica en medio de circunstancias tan complicadas como las que se está viviendo. Pero como decía, sí, pues, ¿no? El fallecimiento de Nano Guerra García, tan lamentable, coincido contigo en sus cualidades, digamos, dialogantes, siempre fue un parlamentario además que respondía a la prensa, ¿verdad? Y que de alguna manera trataba de ponerse en el lugar del otro o de las posiciones que no necesariamente compartía él, y es una pérdida bastante, digamos, significativa, ¿no? Para el Parlamento actual que tanto necesita figuras así. Sí, solamente quisiera añadir sobre el papel de Nano Guerra García en este Congreso tan desprestigiado. Desde la presidencia de la Comisión de Constitución estuvo a punto de lograr algo que los peruanos creo coincidimos sería bueno para la democracia, la bicameralidad, ¿no? Llegó a concertar y se obtuvieron 86 votos. Faltó uno para que esto se concrete, pero fue un gran esfuerzo. Lo conocí de cerca, de diálogo y de consenso, sobre todo de persuasión, que de eso se trata en la política, ¿no? La política tiene que ser un diálogo abierto, sobre la mesa, de cara al público, y no esos chanchullos debajo de la mesa o debajo de la alfombra, que es peor, ¿no? Pero tú decías, los anuncios en Perumín coinciden con el diagnóstico nada bueno que dio el presidente del Banco Central de Reserva hace unos días, en el sentido del crecimiento y en el sentido de la inversión privada, que no va a ser cero, va a ser negativa, ¿no? Si se concretan estos proyectos mineros, obviamente en un futuro cercano, no inmediatamente, se va a inyectar Ujú. plata, se va a activar algunas zonas económicas del Perú y esto va a generar pequeños círculos virtuosos de economía regional, que eso está muy bien porque definitivamente la economía en el Perú está muy mal. La inflación el año pasado 8%, pero en alimentos, que es lo que le pega más a la clase que tiene menos dinero, en promedio 15% de inflación y quizá más, ¿no? Es decir, estamos en un momento en que la política, los factores exógenos y sobre todo la crisis interna sí ya están pegando en el bolsillo de la gente y eso se siente muy fuerte. Y para eso necesitamos un gobierno que resuelva, no un gobierno errático. Pero también erráticos están en el Congreso, ¿no? Ujú. ¿Por qué no comentamos este viaje de 13 congresistas, por lo menos, es decir, el 10% de las curules se han ido a Rusia, ¿no? A visitar la tierra de Putin, ¿no?
Y algunos dicen en torno de broma que el circo peruano se fue a Rusia y no al revés. Bueno, mira, conversaba esta semana con la embajadora de Alemania y de inmediato, ¿no? Todos los representantes en realidad de la Unión Europea y qué duda cabe, en fin, de países como Estados Unidos, etcétera, cualquier democracia, ¿no? Que tenga dos dedos de frente ahora mismo, se refieren a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ¿no? Y Rusia claramente se ha convertido en un paria mundial que está buscando lo que sea, y tienes una embajada muy activista, según lo que tengo entendido acá, y efectivamente estos congresistas pues han caído, ¿no? En ese juego sin ningún tipo de criterio. Ya sabemos por dónde va a ir la izquierda, que alucinan que Putin de alguna manera es el heredero, ¿no? De la Unión Soviética, o que quiere restablecer el poderío, el viejo poderío soviético. Pero llama muchísimo la atención casos como Eduardo Salguana, ¿no? Qué falta de criterio completo. Salguana, pues era al principio otro parlamentario al cual se le veía con buenos ojos, y incluso en algún momento se dijo que si es que había algún relevo presidencial que recaía en el Congreso, él era una de las personas. Una falta de criterio absoluta. Además, no se queda solo en los congresistas, de los cuales esperamos cada vez menos ese criterio, sino alguien como el rector de la UNI, ¿no? El señor López Chau, que quiere ser candidato presidencial y se embarca también a este viaje para esta conferencia Rusia-América Latina. Yo no sé, la verdad, qué tipo de conceptos se les pasa por la cabeza, ¿no? Y evidentemente, no solamente es esa falta de criterio, sino que estás yendo contra los preceptos más elementales de la política exterior peruana. El Perú votó contra la agresión de Rusia ante Naciones Unidas, y sí, por supuesto, puedes tener cierto realpolitik, cierto pragmatismo, pero lo cierto es que el mundo democrático entero condena esta guerra, que no tiene además cuándo acabar. Entonces, eso lamentablemente nos da una vara, un derrotero de cuál es el nivel parlamentario ahora mismo, ¿no? Sí, definitivamente, creo que no se dan cuenta, ni siquiera Salguana y algún otro, ya no hablemos de Bermejo, ¿no? Que a mí me sorprende porque el Ministerio Público no pide medidas de arraigo. El señor está procesado por un delito gravísimo, ¿no? Que es pedirles coima a los alcaldes para facilitarles presupuesto para obras, ¿no? Pero en fin, decía que no se están dando cuenta de que están siendo utilizados para contrarrestar, al menos, ¿no? En imagen, el aislamiento evidente que Occidente y que toda la democracia mundial tiene contra el régimen de Putin, porque lo que ha hecho es una invasión absolutamente abusiva, ¿no? Contra Ucrania, y que obviamente está, como dices tú, en un activismo diplomático para tratar de lavar su cara, y estos señores no se dan cuenta, ¿no? Me da la impresión que incluso lo único que quieren es sacarle lustre a su pasaporte diplomático, acumular millas, ¿no? Porque ahí a una congresista que viajaba no tenía idea de qué era la Duma, ¿no? Quizá estaba confundiendo con las dunas de Ica, ¿no? A ese nivel estamos, Enrique. Entonces, imagínate, imagínate qué está pasando. Pero bueno, Ahora, pero terminemos. sí, no, pero Dime. un paréntesis ahí, Carlos, porque a quien no dejaron viajar fue a Vladimir Cerrón, y se supone que en estos días, esta semana, se define su situación. ¿Qué sabemos con respecto a las perspectivas de Cerrón? Porque se define su situación penal, podría irse preso. Sí, en los próximos días, los primeros días de octubre, se va a decidir en apelación una sentencia que él ya tiene desde enero pasado, ¿no? A 4 años de pena efectiva por el caso Aeródromo Huanca. La sala que está revisando esto es una sala anticorrupción de la Corte Superior de Junín, la hizo muy larga, ha hecho diligencias como 25, 30, pero ya definitivamente tiene que decidir ahora. Incluso en el interín se dio esta famosa ley Cerrón, recuerda que no era la ley Soto, era la ley Ujú, Cerrón, se hizo en la bancada de ujú. Cerrón, se facilitó su pase al Pleno rapidísimo a través de la Comisión de Justicia que también ellos controlaban, y luego se logró el voto mayoritario para que se convierta en ley. Esta ley que cambia los plazos de la prescripción, eh, entiendo que Cerrón pidió también que se prescriba este caso. Por una cuestión técnica, los fiscales descubrieron ahí un resquicio y no ha sido posible que él se acoja a esta ley.
en este caso concreto, y lo que adelantan las fuentes judiciales en Junín es que podría confirmarse esta sentencia de 4 años de pena privativa efectiva y Cerrón estaría regresando al penal de Huamacaca en su calidad de sentenciado por delitos contra la administración pública. Vamos a estar muy atentos a este caso porque ya nos queda claro que Cerrón se ha convertido en un factotum de la política real hoy en el Perú, ¿no? Ahora, y claro, efectivamente, y de hecho se ha visto, se dice incluso que quien ha mantenido en el cargo al ministro de Energía y Minas es Cerrón, ¿no? Y que hay de todas maneras un mensaje permanente hacia el Ejecutivo y la Presidenta en particular de lo que le debe importar los votos de Perú Libre. Eso efectivamente cambiaría evidentemente el panorama político. Ahora, para terminar con lo que estábamos viendo, porque ahorita las pugnas ideológicas se ven en varios puntos. Una coincidencia que Cerrón tuvo con la derecha o con la mayoría del Congreso fue finalmente elegir al nuevo defensor del pueblo. Lo que se está viendo es que la Defensoría se está desarmando, ¿no? O sea, básicamente Se todos está los asuntos que destruyendo estaban por ahí. dentro, ¿no? Exacto, Terrible. el abogado de Cerrón no está. Entonces, pero hay quienes incluso en la derecha ven a Cerrón con simpatía por la famosa pugna caviar. Ahora, por el otro lado tienes este proyecto de ley, de esta ley Tudela de cine, que lo que ella pretende es derogar la ley anterior, señala que básicamente, pues, o sea, lo que está entre líneas es que ha sido una repartija de beneficios. Poca sensibilidad del congresista Cabero o poca, digamos, atención para decir que ninguna película peruana por el otro lado ha recibido premios cuando claramente sí. Y ahora, bueno, ha habido toda una reacción con respecto a este proyecto de ley. Tudela está publicando videos defendiéndose, pero parece que no tendría mucho futuro. Sí, mira, en principio, y esto es una opinión personal, yo sí creo que esta ley ha hecho algo para el cine peruano, ¿no? Y sobre todo para el cine regional, que como sabemos, sobre todo los comunicadores, hacer cine en este país es imposible si no tienes algún tipo de Ujú. ayuda, sponsors, ¿no? Eh, pero también con esa misma convicción creo que nada está escrito en piedra, ¿no? Se puede revisar la legislación, perfeccionarla. Además, esta legislación se dio en el año 2019 eh, a través de un decreto de urgencia, ¿no? Que no es lo ideal. Lo ideal es que sea una ley que no solamente reciba la opinión de los actores interesados, en este caso los cineastas, los productores, en fin, sino también de la sociedad civil, de los expertos, de los economistas, en fin, y eso se debate de manera amplia en el Congreso, que es el foro natural para este tipo de debates. Eh, y además creo que tenemos que sacarnos este sesgo ideológico, ¿no? Porque la cultura peruana tiene que ser de todos. Eh, y si hay un espacio para perfeccionarla, bienvenido. Lo que no me parece es que se esté descalificando un proyecto de ley sin siquiera leerlo. Y al revés, se esté opinando sobre qué efectos ha tenido esta ley que está vigente sin conocer siquiera qué películas se han hecho y qué premios han ganado, ¿no? Entonces, creo que el debate es bueno y que se ponga sobre la mesa los pros y los contras, y si hay un espacio para perfeccionarla, bienvenido. Yo soy escéptico que el actual Congreso vaya a poder perfeccionar, ¿no? Algo relacionado con la cultura. Ojalá, efectivamente, yo creo que la cancha no está mal Pero que el la debate cancha se abra, no está mal. que salga a medios y a la sociedad civil, y ahí vamos a Sí, poner las no, cosas. que la cancha se abra, pero sí, efectivamente, mucho ojo. Este podcast, por supuesto, no tiene, digamos, localización, pero quienes viajamos mucho al interior constatamos, ¿no? Que este discurso anticentralista, antilimeño, es realmente Muy fuerte. prevaleciente Sí, sí. prácticamente en todo el país, ¿no? Entonces hay que tener Unánime, también además. cuidado. Así es, y muy, muy, muy intenso. Entonces hay que tener cuidado realmente que este tipo de iniciativas no terminen pues siendo un disparo al pie y dividiendo más a los peruanos, ¿no? Evidentemente tenemos que volver a mirar a las regiones, tenemos que entender, ¿no? Esa dinámica, esas agendas, esas urgencias, esas demandas, porque si no, podemos terminar, ¿no? Una vez más en el hueco presidencial. Creo que se nos ha terminado el tiempo, Carlos. Sí, creo que ya se acabó esta edición de
3 por 7, pero los esperamos el próximo sábado. Ya 3 comentaristas, Valery Vasco de Velasco estará de regreso y nos vemos entonces el próximo sábado. Que estén bien. Chao. Excelente fin de semana. Chao.